Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a abordar todo lo que es muestreo. Bueno, empezamos un poco con la diferenciación entre los conceptos que tenemos que tener en claro de población y muestra. ¿Cuál es la diferencia? Primero, población va a ser todo aquel conjunto de individuos que nos interese estudiar debido a ciertas características. Dentro de este conjunto de individuos, nosotros vamos a querer estudiar generalmente, puede ser el vínculo entre dos variables o las diferencias. Por ejemplo, podemos estudiar dentro de la población de adolescentes cómo se da la adicción a los celulares o cómo esta adicción afecta al bienestar psicológico. Pero vieron que la población es una y las variables son otras, ¿sí? Puede ser también una población un poco más específica, como por ejemplo niños con autismo o adolescentes con trastorno de hiperactividad o personas adultos con trastorno de depresión o ansiedad. En cambio, la muestra viene a ser un subconjunto de la población. Como nosotros no podemos estudiar a toda esa población de miles, cientos de personas, simplemente estudiamos a ciertas personas seleccionadas que conforman nuestra muestra. Esta muestra entonces tiene las mismas características en la población, por lo que se considera que es representativa de esta. Hay distintos tipos de muestreos que ya vamos a estar desarrollándolos, pero que se considera que los muestreos aleatorios tienen más certeza o más garantías de que nuestra muestra sea representativa de la población. Sin embargo, no podemos estar 100% seguros de esto, ¿sí? Como la mayoría de las cosas de la ciencia, siempre hay un grado de error. Bueno, un poco en cuanto a la diferencia entre un censo y una muestra, censar es obtener información de todos los miembros de la población, de esos miles de personas que dijimos, cientos de miles. En cambio, una muestra ya hablamos de que puede estar compuesta por 200 personas, 400, 500. Entonces, estos dos tipos de obtener la información van a diferenciarse en cuanto a su costo, en cuanto a los recursos humanos que se necesiten para llevarlo a cabo. El censo también tiene una organización muy compleja porque tenés que tener muchos equipos de personas, pero también va a durar mucho, va a tomar mucho tiempo, tanto en la obtención como en el análisis de datos. Y si bien el censo puede darnos resultados muy precisos porque vamos a tener información de todos los miembros de la población, en una muestra nosotros podemos tener resultados muy precisos. ¿Cómo es esto? Yo en un censo necesito un equipo de muchas personas a las cuales tengo que capacitar. Y como siempre en todos los procesos están presente el error humano, en cambio la muestra, al tener únicamente una persona, preferentemente el investigador, quien tome los datos, el error humano, comparado a esos cientos de personas, va a ser mucho menor, o tiene muchas menos probabilidades de ocurrir. Entonces, al estar más capacitado una persona que tome todos los datos, nuestros resultados de la muestra pueden ser más precisos que los del censo. Bueno, empezamos definiendo qué es el muestreo aleatorio. Es un método de obtener una muestra, o dígase una porción de la población, de tal manera de que cada miembro de esta población tiene las mismas posibilidades de ser seleccionado. Es decir, se cumple el principio de aleatoriedad. Este principio sostiene que, dado que todos los miembros de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, si yo seleccionase a sujetos que justo tienen características particulares, distintas, que no comparten con la población, es decir, que no me interesan y que pueden llegar a estar afectando mis resultados, probablemente al ir sumando más sujetos, estas diferencias van a ser compensadas por otras diferencias de otros sujetos que están en el punto contrario del espectro. Es decir, supongamos que yo estoy midiendo inteligencia o capacidades creativas en una muestra de niños y justo está presente un niño que proviene de una familia de artistas. Entonces, en este caso, si bien
yo no sé eso y me puede aportar error, porque las puntuaciones de ese chico pueden estar muy por encima de la media. Yo al ir sumando de forma aleatoria más chicos, también, así como ese chico tuvo la posibilidad de formar parte de mi muestra, va a haber otro que tiene la misma probabilidad de que justo, por ejemplo, en la familia, nunca se ha incentivado nada referido al arte. Entonces nunca ha explorado su dimensión creativa, artística, por lo que sus puntajes van a estar muy por debajo de la media. Entonces, el principio de aleatorización hace referencia a esto, a que ciertas puntuaciones que pueden estar muy por encima de la media van a ser compensadas con otras que estén muy por debajo de la misma y así bueno, se compensa este error. Bueno, teniendo en cuenta este principio, nosotros tenemos dos grandes tipos de muestreo. Por un lado, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. También puede ser llamado aleatorio, no aleatorio, al azar o no al azar. Dentro de los muestreos probabilísticos, ya dijimos que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En cambio, en el muestreo no probabilístico, este va a ser regido por las características de la investigación y también por la experiencia del investigador. Es decir, dentro del no probabilístico, qué muestreo vamos a elegir va a tener en cuenta esto. Bueno, dentro de los probabilísticos, usan alguna forma del muestreo aleatorizado en una o más de sus etapas, porque estos muestreos pueden ser llevados a cabo en varias etapas, principalmente el muestreo por racimos. El énfasis entonces en estos muestreos radica en el método y en la teoría del cual se sustenta. Es decir, nos vamos a basar en la teoría para elegir un muestreo u otro. En cambio, las muestras no probabilísticas, ya que no se usa el muestreo aleatorizado, carecen de las virtudes que describimos de esta compensación de las puntuaciones. Su debilidad, es decir, esta debilidad de que carece de esta posibilidad de anular el error, puede llegar a mitigarse con el uso de la experiencia del investigador, el conocimiento y el cuidado al seleccionar la muestra, y también replicando estos estudios con distintas muestras. Dentro de los muestreos probabilísticos tenemos el aleatorio simple, estratificado por racimos y el sistemático. Dentro de las no probabilísticas tenemos por cuotas, bola de nieve, muestreo accidental o intencional. Ahora pasamos a desarrollar cada uno. Primero tenemos el muestreo aleatorio simple. La metodología es que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados en un método por sorteo. Se le asigna un número a cada sujeto y de ahí se sortea. Es el clásico que tenemos un aula con 30 chicos, tienen que pasar 10 a dar la exposición, entonces ponen en un sombrerito todos los papeles y van sacando un numerito. Luego tenemos el muestreo estratificado. Lo que hace este muestreo es que primero agarramos nuestra población y la dividimos por estratos. Para dividirlo por estrato nosotros tenemos que tener en cuenta una variable. No es una variable necesariamente de interés en nuestra investigación, pero sí sabemos que es una variable que puede afectar nuestros resultados. Entonces, lo llevo a cabo cuando deseo controlar esta variable extraña, que infiere en mis resultados y yo no quiero eso, o cuando también deseo que estén adecuadamente representados cada estrato. Digamos, por ejemplo, que los estratos pueden ser según el sexo, nivel socioeconómico, la nacionalidad. Entonces puedo tener un estrato de estudiantes universitarios, que sean nacionalidad argentina, uruguaya, paraguaya, brasileros. Y yo quiero que estén representados todos. Entonces busco que cada uno de esos estratos contenga un buen número de participantes. En este ejemplo acá tenemos dos estratos, el estrato de color celeste y el naranja. Entonces trato que estén representados ambos colores. Bueno, entonces lo que se hace es dividir a la población según estos estratos y selecciono muestras aleatorias de cada uno de estos estratos.
Comparado con el aleatorio simple, reduce tanto la cantidad de variabilidad como el coste de recolección y análisis de datos. Es decir, ya tengo dividida la muestra un poco, según estos estratos, y yo selecciono. Las muestras no depende del objetivo de la investigación, puede o no ser representativa. Ven acá que tenemos únicamente 6 naranjas y un montón de azules, pero se seleccionan 3 y 3. Porque en este caso yo quiero que queden equiparados. Puede ocurrir el caso en que yo quiero que las muestras, eh, las razones del total, queden representados. Entonces, si yo voy a tener 3 de los naranjas, debo tener la mitad de los azules también, para que queden representadas las diferencias en cuanto a cuantía. En este caso no. Luego tenemos el muestreo por racimos. Este es un muestreo aleatorio consecutivo. Dice consecutivo porque pueden ser en más de una etapa. De unidades o conjuntos que se encuentran encapsuladas en lugares físicos. Y esto es lo importante. Yo voy a tener ahora lugares físicos que sean de forma natural, que ya sean una agrupación de los elementos o de los sujetos. Entonces, un racimo es un conjunto de elementos unidos por alguna característica de agrupación física en común. No es una variable física, sino ya una agrupación que se da físicamente, dígase ciudad, dígase escuela. Entonces, para realizar este tipo de muestreo, primero a mi población la fracciono en racimos, por muestreo aleatorio estratificado. Luego, selecciono los casos para cada racimo de forma aleatoria. Un ejemplo, muestreo un área, elijo dentro de un país provincia, selecciono algunos municipios, barrios, casas, etc. Ven que acá tenemos cuatro niveles, puede ser por distintos niveles. Entonces, se divide la población en racimos. Se eligen al azar algunos de estos racimos. Ejemplo, el país lo divido en provincias y elijo al azar únicamente 6 provincias. Acá les quiero hacer una aclaración. Aquí está la diferencia con el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado, supongamos que yo tengo 10 estratos. Mi población la divido en 10 estratos según una variable de interés. Por ejemplo, métodos de enseñanza. Pero yo de cada estrato debo tener sujetos que representen ese estrato. Yo no es que elijo de esos 10, 4 o 6 únicamente, sino que de esos 10 tengo que tener sujetos. Una primera gran diferencia comparando el muestreo por racimos es que yo divido la población en racimos, supongamos 10 racimos, y ahí hago una selección aleatoria de algunos racimos. Supongamos 4 racimos. Entonces, el muestreo por racimos también se caracteriza por tener varias etapas. Yo puedo seguir haciendo esto en varias etapas y elegir de cada una de estas 6 provincias, que elegimos al azar, 4 departamentos únicamente, también elegidos al azar. Del último racimo, ya sea que lo hacemos por una etapa o por 4 etapas, yendo cada vez más pequeño, ¿no? Elegido al azar, se evalúa todos los sujetos. A ver, en este se evalúa todos los sujetos, yo también podría hacer una selección al azar de algunos sujetos, ¿sí? Lo importante es esta diferencia. Supongamos que es un muestreo por racimos de una sola etapa. En esta sola etapa, vamos con esto de país y provincias, que me parece el ejemplo más claro. Yo tengo en el país muchas provincias, yo selecciono al azar solamente algunas provincias, digámosle 6, y de ahí yo muestreo a todos los sujetos. La selección al azar se da en los racimos. En cambio, en el estratificado, de todos los estratos, ya sean 20, ahí se hace la selección al azar de algunos participantes. ¿Ok? Entonces quedan seleccionados al azar algunos participantes para cada estrato. En cambio, en el de racimos se seleccionan al azar algunos racimos. Perdón que sea reiterativo, pero por ahí se hace poco de confusión con estos dos tipos de muestreo.
Luego pasamos al muestreo sistemático. Esta es una variación del muestreo aleatorio simple, en el donde se define un intervalo de muestreo. Un intervalo es un número X, dígase 4, 6, 8. Y se usa este intervalo para elegir a los sujetos a los cuales previamente se le designó una numeración. Recordemos, en el muestreo aleatorio simple, todos los sujetos tienen un número y yo aleatoriamente voy seleccionando uno por uno, de forma aleatoria todo. En este, la aleatorización sucede cuando yo elijo el intervalo muestreo, puedo no elegirlo aleatoriamente, y elijo aleatoriamente el primer sujeto. Entonces, teniendo el primer sujeto elegido aleatoriamente y un intervalo, ya a partir del primer sujeto yo voy contando, sumándole ese intervalo para ir seleccionando todos los otros sujetos. En este ejemplo yo elijo aleatoriamente el primer sujeto, que es el sujeto número 3, y un intervalo, que en este caso también es 3. Entonces, a partir del primer sujeto, del número 3, yo voy a empezar a contar. Le sumo 3, selecciono el sujeto 6, le sumo 3, selecciono el sujeto 9, le sumo 3, selecciono el sujeto 12 y así consecutivamente. Y hasta llegar a la cantidad de personas que quiero, dígase 100. ¿Okay? Entonces se llama sistemático porque está este sistema de intervalo por el cual yo voy eh, seleccionando la muestra. Luego ya pasamos al muestreo no probabilístico. El primero de estos muestreos que tenemos es el muestreo por cuotas. El conocimiento de los estratos de la población, es decir, que yo teóricamente ya conozco que esta variable puede influir en mis datos. Este conocimiento se utiliza para seleccionar los miembros de la muestra que sean representativos y apropiados para ciertos propósitos de la investigación. Entonces, al igual que el muestreo estratificado, yo selecciono al universo de la población por estratos y se toma una muestra de cada uno de estos estratos. Ejemplo, yo voy a tener una cuota para el género, para la edad, para estrato social. Es básicamente análogo al estratificado. Es la versión no probabilística del estratificado. Yo hago exactamente todo lo mismo. Es decir, a la población la parto por estratos, por ejemplo el sexo, hombres y mujeres, y de cada estrato yo quiero que estén representados, entonces selecciono algunos hombres y algunas mujeres. ¿Cuál es la diferencia con el estratificado? En que esta selección de sujetos de cada estrato se hace de manera no probabilística, ¿okay? Se hace de manera intencional. Supongamos que yo quiero estudiar la mediación parental en el uso de la tecnología y yo sé que el sexo del padre influye en la cantidad de mediación parental que es percibida por los chicos. O que, por ejemplo, los padres participan menos en estudios de parentalidad. Entonces yo fácilmente, bueno, digámosle fácilmente porque está difícil, voy a conseguir la participación de 100 madres de forma intencional, yo voy a repartir mis cuestionarios, pero después voy a tener presente esta cuota que yo tengo que cumplir de que 100 padres también me participen en mi investigación. Entonces, una vez que yo ya tengo, que ya cumplí con la cuota de madres, voy a ir buscando todos los padres que me puedan participar para llegar al punto de tener suficientes padres. ¿Para qué? Para tener bien representados tanto a los padres como a las madres, para que así esta variable no me influya, no podamos estudiarla adecuadamente, podamos controlarla, ¿sí? Entonces, la única diferencia con el estratificado es que esta selección de muestra de cada uno de los tratos se hace de manera intencional. Luego tenemos el muestreo de bola de nieve. Este tipo de técnica ayuda a los investigadores a encontrar muestras de difícil acceso. Entonces esto es importantísimo. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de muestreo? No cuando nosotros querramos o cuando nos cueste simplemente que participe en nuestra investigación, sino que la población tiene que ser de difícil acceso. Yo no voy a usar este tipo de investigación para estudiar, por ejemplo, algunas variables en estudiantes universitarios o en adolescentes que usan las redes sociales. Voy a
tener en cuenta este tipo de muestreo para estudiar pacientes cuyo acceso a tratar con ellos sea difícil porque hay pocos casos, o bueno, porque se cuide especialmente a estos pacientes, por ejemplo, los pacientes oncológicos, quizás, eh, o alguna enfermedad un poco rara. No, por ejemplo, digamos, hipertensión, que es un poco más común encontrar esa enfermedad. Este sistema de muestreo funciona como un programa de referencia. Es decir, una vez que nosotros encontramos un sujeto adecuado, es decir, que representa a mi población, se le pide ayuda para identificar a otros sujetos. Y así vamos formando una muestra de buen tamaño. Por ejemplo, este tipo de muestreo se puede utilizar para realizar investigaciones que involucran una enfermedad particular en pacientes o enfermedades raras, que es esto que les decía. Por último, tenemos el muestreo intencional, el cual se considera la forma más débil de muestreo y a la vez es la más utilizada. ¿Por qué? Porque en este tipo de muestreo se toman las muestras que están disponibles y al alcance del investigador. Es decir, yo voy con mi encuesta eh, y, por ejemplo, que sean estudiantes universitarios, y yo voy a todas las aulas y voy parando a todos los estudiantes que ve y le pregunto, ¿podés participar por favor en mi investigación? O voy mandando mensajes a todos los que conozca de estudiantes para que puedan participar. En este caso se aconseja evitar este tipo de muestreo a menos que no se tenga otra opción. Si se utiliza este tipo de muestreo, es necesario ser precavidos en el análisis y en la interpretación de datos. ¿Por qué es esto? Porque pueden pasar eh, dos errores. Vieron que el muestreo aleatorio nos protegía de ciertos errores mediante el principio de aleatorización. Bueno, aquí al no tener ese principio y al ser un muestreo por conveniencia, es decir, quien, quien pueda participar, podemos tener el problema de sesgo de selección o de falta de variabilidad de nuestra muestra. Es decir, nosotros al elegir la muestra podemos equivocarnos o que propiamente la muestra que hayamos elegido presente poca variabilidad. Y siempre la falta de variabilidad es un problema estadísticamente. Por ejemplo, si vos estás aplicando una intervención y seleccionaste una muestra que quizás no la necesita, digamos una intervención para padres o para personas con adicción, y esas personas que vos seleccionaste no presentan problemas graves de adicción. Entonces tus puntuaciones después de la intervención no se van a mover, no va a haber diferencia, es decir, como si vas a pensar que tu intervención no funciona cuando te equivocaste realmente en la selección de la muestra. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, supongamos que participan personas en tu investigación que ya están interesadas en el tema. Este es el sesgo de selección, o sesgo de participación también, ya que este interés puede ser una manifestación de que dichas personas poseen niveles elevados en el constructo o son más perceptivos o sensibles al mismo. Es de, bueno, voy a tomar una escala de parentalidad a padres que asisten a talleres de parentalidad. ¿Sí? Aquí estoy cometiendo este sesgo de selección. Estos padres de por sí ya están interesados en estos constructos, en ser mejores padres, entonces ya tienen niveles altos. ¿Mm? Y esto lo que pasa es que no tengo suficiente variabilidad, no se respeta esta curva normal, en donde hay padres que presentan bajos niveles de parentalidad y otros que presentan alta, y la mayoría está en el medio, sino que tengo esta muestra sesgada, estas puntuaciones sesgadas y esta falta de variabilidad. Si bien voy a tener buen índice de participación, que es el problema que por ahí ocurre mucho y se trata de lidiar con este problema mediante este tipo de muestreo, las respuestas que me den no van a tener variabilidad, por lo tanto no me van a servir. ¿Por qué?
por esto que los padres que asisten a estos talleres son padres a priori interesados en desarrollar competencias. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce que en la hora de analizar los resultados, dígase correlaciones, diferencias, influencias, etcétera, acá tengo dos variables. Tengo de parentalidad, que son las puntuaciones de graficadas aquí, donde vemos que no hay casi variabilidad, en que están todas agrupadas en las puntuaciones altas, y puntuaciones de prosocialidad, donde tengo una buena variabilidad. Ahora yo quiero ver si la parentalidad percibida afecta a la prosocialidad. ¿Y qué va a pasar? Si bien veo, no, la mayoría son buenos padres, eso debe significar que hay una buena prosocialidad. En realidad, esto afecta a lo estadístico y voy a tener luego, por ejemplo, esta correlación de Pearson de .166, que vemos que no es significativo. Esto se da no necesariamente porque la parentalidad y la prosocialidad no estén relacionadas, ¿no? Sino que justo vos al seleccionar tu muestra, si pasa esto, me van a dar estos resultados. Y bueno, esto ténganlo en cuenta para la hora de que hagan sus tesis, ¿no? De seleccionar bien su muestra para que no le den resultados no significativos cuando en teoría debería dar significativo. ¿Okay? Esa es la importancia de seleccionar adecuadamente la muestra. Okay. Espero que les haya servido esta clase y a continuación les vamos a trabajar sobre una clase un poco más práctica para que puedan desarrollar un poco más este tema. Bueno, ahora pasamos a esta ejercitación. La idea es que eh, podamos identificar los distintos tipos de muestreo. Recuerden que tenemos estas opciones. Primero identificamos si un muestreo probabilístico o no probabilístico. Y dentro identificamos cada subtipo, si es aleatorio simple, estratificado, si es por cuotas, bola de nieve. Y por último también les insto a redactar, basándonos en estos ejemplos, un breve ejemplo de muestreo por cuotas. Bueno, la actividad consiste en estos 6 ejemplos. El primero menciona que un investigador está interesado en estudiar la opinión de los estudiantes universitarios sobre las políticas del bienestar estudiantil. Por ello, utiliza un generador de números aleatorios para seleccionar al azar 100 estudiantes de la población total de la universidad. Ustedes vayan anotándose en alguna parte si es probabilístico o no probabilístico y qué subtipo, y después pasamos a corregir todos. 2. Un investigador desea investigar los efectos del estrés en 3 grupos de edad diferentes: jóvenes adultos, adultos de mediana edad y adultos mayores. Utiliza una muestra aleatoria de 50 participantes de cada grupo de edad para representar la población total. 3. Un investigador está interesado en investigar los niveles de satisfacción laboral en la ciudad de Buenos Aires. Utiliza una muestra aleatoria de 10 empresas y luego selecciona a todos los empleados de esas empresas para participar en el estudio. 4. Un investigador está interesado en investigar los efectos de una terapia de grupos en pacientes con trastornos de ansiedad. Selecciona 10 pacientes que cumplan con los criterios específicos del trastorno de ansiedad y que estén dispuestos a participar en la terapia de grupo. 5. Se estudia el rendimiento académico en diferentes programas de estudio universitario. Para esto utiliza una muestra aleatoria de 50 estudiantes de cada programa de estudio para representar la población total de estudiantes. Por último, un investigador está interesado en estudiar la calidad de vida en pacientes oncológicos. Comienza seleccionando a un paciente oncológico en un hospital y solicita su colaboración para identificar a otros pacientes con experiencia similar. A través de la referencia de los pacientes iniciales, se reclutan nuevos pacientes oncológicos, ampliando la muestra de manera gradual. Bueno, ahora vayan pausando el video, den sus respuestas y ahora pasamos a la corrección.
Aquí podemos ver que este es el orden de respuestas. El primero es aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, intencional, estratificado y bola de nieve. Hacemos una rápida corrección. Bueno, el primero es aleatorio simple porque toma todos los estudiantes y elige al azar simplemente, 100 estudiantes. Incluso dice que utiliza un generador de números. El segundo estratificado, ¿por qué? Porque se divide la población según subgrupos de edad en 3 estratos distintos. Y fíjense esto, se selecciona aleatoriamente de cada grupo de edad, ¿sí? De cada estrato. Cada estrato está representado. Por conglomerado, estudio en todo Buenos Aires utilizando una muestra aleatoria de 10 empresas. No son únicamente 10 empresas las que hay en Buenos Aires, pueden ser cientos. Pero yo selecciono aleatoriamente algunas de esas empresas. Esas empresas son lugares físicos de agrupación de trabajadores, ¿sí? Y después selecciono al azar, o sea, selecciono a todos los empleados. Acá pudo haber sido por distintos pasos, pudo haber seleccionado al azar a algunos empleados, pero para hacerla más fácil, puse acá que selecciona a todos directamente. El 4 muestro intencional porque simplemente estoy estudiando personas con trastorno de ansiedad que estén en terapia de grupo, esa es mi población, y yo selecciono intencionalmente, porque no dice nada más, 10 pacientes que cumplan con estos criterios específicos. Los criterios específicos van a hacer referencia a toda la población, cada una de las poblaciones va a tener criterios específicos. Si estoy hablando de una persona eh, con trastornos de ansiedad, va a tener criterios para ser diagnosticado ese trastorno. Bien. Y fíjense esta también, que no, si no se da más detalle, siempre va a ser intencional, ¿no? Que es el más simple de todos. El quinto, un muestreo estratificado de vuelta, porque tenemos distintos programas de estudio, ¿sí? Ahora, de vuelta esto, ¿no? De cada programa de estudio, de cada estrato, selecciono de forma aleatoria a algunos estudiantes. Es decir, todos los programas de estudio están representados. Y por último, el muestreo bola de nieve, porque a partir de un paciente oncológico, a partir de su colaboración, yo identifico a otros pacientes, ¿m? Reclutando nuevos. Okay, ahora por último, tratan de redactar un ejemplo basándose en estos. Yo le voy a dejar en la descripción este mismo archivo para que puedan acceder a él más fácilmente. Y ahora traten de redactar un muestreo por cuotas. Bien, ahora les voy a mostrar el ejemplo que yo redacté. Muestreo por cuotas. Un investigador desea obtener información sobre los hábitos de compra de diferentes grupos de consumidores en un centro comercial. Selecciona a propósito a 30 participantes de cada uno de los grupos de edad predefinidos, de 18 a 25, 26 a 40 y así, hasta alcanzar un total de 120 participantes. ¿Vieron? Entonces la cuota van a ser cada uno de estos grupos de edad y selecciona a propósito. Pudo haber sido de selección a 30 participantes. Si no dice al azar, si no dice aleatoriamente, de forma probabilística, siempre tengan en cuenta que va a ser no probabilística. Si no se da información, asuman eso. ¿Okay? Entonces este sería un muestreo por cuotas. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, yo lo voy a ir respondiendo. ¿Sí? Podemos profundizar sobre alguno de estos temas. Espero que les haya servido y bueno, tienen ahí los archivos en la descripción.